les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Hoy vamos a empezar con María Delia Laporta. Todo este mes vamos a hablar de los niños, ¿sí? Y la importancia de las flores de Bach, ¿sí? María Delia Laporta. Antes de empezar con las distintas situaciones que quiero enfrentar con respecto a los niños, esos angelitos de Dios que a veces nos saturan, ¿no? Porque cuando uno habla así dice, ay, los niños, bueno, pero hay y hay. Antes quiero, hacer hincapié en el por qué, ¿no es cierto?, las esencias florales tienen acción sobre las emociones de las personas, sean niños, adultos, ancianos. Ellos directamente, las flores, digamos así, que tienen un alma que no está en la flor. Es así, entonces está, digamos, más allá de nosotros. Por lo tanto, como no tienen, ¿no es cierto?, ningún disturbio, pueden ir a curar aquellas situaciones en las cuales el ser está, digamos, corrido de senda. Claro. No olvidemos además que es muy esencial, porque lo quiero encarar ya desde los niños, porque cuando nacemos venimos con un libro en blanco. No hay nada escrito, ¿sí? Pero a medida que van pasando, ¿no es cierto?, el tiempo, los años, las décadas, ese libro en blanco ya está lleno de cosas. Empieza a escribir la historia. Claro, pero ¿qué historia escribimos? Una historia condicionada por las circunstancias, por la educación, primero de los padres, luego el entorno, después la escuela, los maestros, los compañeros, luego viene la adolescencia con otro cambio, bueno, y así sucesivamente. Entonces, si nosotros encaramos el utilizar, recurrir, digamos, como auxilio a las esencias florales en la etapa temprana de la niñez, vamos a poder ayudar muchísimo a que esos niños sigan, ¿no es cierto?, con ese libro, pero no lleno de malezas. Yes. Es una problemática que se está abordando, gracias a Dios, ahora en la ciudad de Rosario muy fuertemente, que es la fibromialgia. Fuimos a verlo a Rodrigo Varela, vos sabés que él hace masaje tuiná, es algo maravilloso. Entonces tocamos esto y cómo acompaña el masaje tuiná en esto que es la fibromialgia. Bueno, tenemos una paciente con un síntoma de fibromialgia, ¿no? Síntomas, varios síntomas de fibromialgia, dolores en todo el cuerpo, un estado de estrés muy grande, cefaleas, ¿sí? O sea, ya a nivel de jaquecas. Y bueno, todo esto, para tratarlo, en realidad se trabaja integralmente con otros profesionales, porque alimentación también, ¿no? En realidad hay que cambiar hábitos, digamos, la idea es, para obtener resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes. Si uno hasta donde hoy llegó no le gusta su estado y cómo se siente, tiene que empezar a cambiar y empezar a observar y trabajarlo con distintos profesionales a nivel de alimentación, de la parte salud, de la parte médica, a través de los masajes, a través de la postura diaria frente a la vida, desde lo emocional, lo psicológico. Es una totalidad, ¿no? O sea, también encontramos dentro de esta problemática un montón de aspectos que hay que cambiar. Que si nosotros seguimos con la misma postura, obviamente no tenemos resultado. Y si buscamos formas de bloquear y atacar la enfermedad como con algo mágico de afuera, tampoco tenemos resultados. Hay que ir al origen, a la causa, autoobservarse y empezar a cambiar. Y es una tarea ardua que, bueno,
Justamente esta paciente ya lo conoce, ya sabe, porque ya viene trabajándolo bastante tiempo y va encontrando su camino y empezando a cambiar a medida de que, bueno, se va dando cuenta de dónde están los, no voy a decir errores, pero donde no tiene que ir. Entonces, por donde no tiene que ir, por donde no tiene que actuar. Entonces, cambiando su actitud, su postura frente a la vida y situaciones, ahí va mejorando, corrigiendo su postura, y su estado de salud, sobre todo. Básicamente el masaje se comienza en la zona de la columna vertebral. En la columna vertebral tenemos puntos que están relacionados directamente con todos los órganos, ¿sí? Y hay 5 grupos de órganos y 5 grupos de vísceras que corresponden a 5 emociones básicas. Si yo trabajo este meridiano de vejiga y estos puntos que están relacionados con los órganos, no solo voy a estar armonizando su columna vertebral como eje de la vida, sino que también voy a estar armonizando sus órganos y sus emociones. Ayuda en su totalidad. Y se trabaja siempre con un masaje suave pero profundo, donde se van desbloqueando y donde se encuentra una tensión excesiva que puede estar relacionada en la zona renal con los miedos. Ahí se va mandando el chi, la energía, con la yema de los dedos, exhalando, dirigiendo la energía conjuntamente con el paciente. Exhalamos y vamos desbloqueando el punto de riñón y los miedos. ¿Está? Y, o sea, trabajamos en la totalidad de lo que la persona es, como explicaba anteriormente. Nuova Donna, un nuevo concepto en peluquería y estética. Atención personalizada. De la mano de Fabricio Raimondo, tenés un espacio único para la belleza y el cuidado personal. Nuova Donna, Presidente Roca 1115, teléfono 449-1963. Descubrí todo el potencial del agua de mar, un método de ayer para enfermedades de hoy. Biomare. 100% agua de mar oceánica, con las sales minerales y prebióticos marinos que garantizan una correcta nutrición y revitalización celular. A la venta en dietéticas y farmacias. En esta recorrida que hacemos con Mariela Bobatti, ella es veterinaria, pionera en acupuntura veterinaria, ¿sí? Fuimos a verlo a Brown. Fíjate, yo siempre me baso mucho en los dueños de los animales, ¿no? El amor que le tienen y cómo le cambia la vida a través de la acupuntura al perrito y a los dueños. Mariela Bobatti y Brown. Bueno, Brown tuvo varios inconvenientes. Uno de ellos fueron cálculos en la uretra. Fue operado, le quedó un pequeño orificio, hace el pipí por los dos lados y después fue, vamos a decir, castrado. Bueno, después tuvo una castración y después posquirúrgico quedó como, tenía una compresión medular y le empezó también a dificultarse el caminar, los miembros posteriores. Claro. Y yo recuerdo un viaje que hice con un señor taxista y me recomendó, si alguna vez te pasa lo mismo, porque es parecido al mío, que no caminaba, acupuntura. Y yo averiguaba y no sabían. Entonces el colegio veterinario, a raíz del doctor que me lo atendía, el doctor Daniel, me dice, yo te doy el colegio veterinario porque no conozco, y me dan con la doctora. Y vino, y ya la segunda o tercera sección, en una escala de 0 a 10, el perro estaría en 1, y cuando comenzó con la acupuntura, ya la tercera sección, digamos, ya fue a 4 y a 6, después a 8, tal y así que ahora estamos cada 15, 20 días, No, un cada mes 3 ahora. semanas, ahora un mes está. Ahora un mes. Sí, y hace 3 meses que empezamos a verlo más o menos a Brown. Han sido de
Y las primeras 4 generalmente yo las hago así seguidas, con una semana entre las otras. Y después cuando ya llego, como charlamos antes también, a ese techo de recuperación de cada paciente, lo que Brown tenía era varios flancos para atacar. La cuestión de su incontinencia urinaria, posquirúrgica, y después su problema de compresión medular y sus miembros posteriores. Pero, claro, fecal y urinaria, de las dos. En este caso sí, porque tenía total relación a un proceso inflamatorio posquirúrgico después de que le sacaron esos calculitos. Y después tenía otra relación que era con la compresión medular que él tenía en la zona sacra, que es donde sale la inervación a todo el lugar. O sea, era todo relacionado con la parte medular y de inervación y de inflamación. Si es de otro tipo, no. Pero bueno, tuvimos la suerte que con él pudimos ayudarlo. Ya no me caminaba casi. No caminaba. Y era mi desesperación, porque este animal es mi oído, mi vista, todo. Y bueno, a Dios gracias, y acá Mariela, no, ya camina. Ya hace 400, 500 metros sin problema. A mí me da un placer enorme cada vez que voy al Centro Kenet, porque uno se encuentra siempre con distintas personas que van llegando para tener una mejor calidad de vida y distintas edades. Eso es fundamental, porque cada uno con su bagaje de experiencia, ¿sí?, te la va transfiriendo. Y también gente joven, ¿sí?, como en este caso, este testimonio que tenemos del Centro Kenet. Acá llegué a través de una conocida, digamos, que era ya nivel avanzado de Reiki, y digamos, si bien yo concurrí a esta conocida para, digamos, le contaba algunos problemas personales míos, y como que me dio pie a que viniera acá como público. Después, bueno, me convertí en reikista. Uno acá aprende a conocerse, digamos, uno no puede resolver, digamos, las cosas si no conoce internamente a lo que se, digamos, a lo que se enfrenta, por así decirlo. ¿Qué descubriste de vos? Descubrí un potencial para lo que es el servicio, para los demás, o sea, para lo que los pueden necesitar, para mí mismo, porque uno, digamos, de chiquito tiene una cierta enseñanza que, digamos, es como que le ayudan inconscientemente, digamos, casi sin darse cuenta, a no quererse, digamos, a hacer lo que los demás les gusta que hagan, al vivir del que dirán, al conformar al otro. O sea, por ahí no es tan bueno conformar al otro, porque está bien, uno se hace popular, gana fama, queda bien, o sea, se crea un buen ambiente, pero internamente eso uno lo destruye. O sea, claro, si no... ¿quién soy yo? Sí. Claro. Uno después empieza una crisis de identidad. Exactamente, viste que aparece a los 40, Sí, ¿no? después, digamos, Sí. está bueno atajar esto, digamos, con tiempo, para después, digamos, eliminar riesgos de enfermedades, riesgos de problemas, digamos, a nivel físico, porque uno, sin darse cuenta, lleva una vorágine que a nivel mental y a nivel emocional se enferma, y lo que hace el cuerpo es después mostrar todo eso. Claro, Está muy bueno este conocimiento, digamos, ahora en esta nueva etapa, porque me enseña a trabajar. O sea, si bien uno lee libros y habla el amor incondicional, pero ponerlo en práctica o sentirlo, o sea, uno a veces se piensa, bueno, a ver, practiquémoslo con el prójimo, y uno tiene la madre, los hermanos, la esposa, y obviamente que el amor es como que en algún momento es como que si pasa algo, alguna situación, digamos, extrema, uno es como que corta ese amor o trata de alejarse. Pero con un hijo uno no, eso no lo puede cortar, porque ni siquiera uno es el que fabricó ese sentimiento, eso viene de Dios y uno no lo puede romper, digamos, fácilmente. Ustedes tienen que prestar atención cuando hacen el amor con el novio, con el marido, con el futuro marido, porque en la cama es donde se desnuda el alma y se desnuda una persona, ¿sí? Y también, ¿qué pasa en los noviazgos? Viste que hay noviazgos violentos, personalidades violentas, ¿sí? ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque la doctora Barograf va a hablar de sexualidad y violencia.
tema que queríamos charlar era esto de la violencia y la sexualidad, ¿no? ¿Por qué tienen que estar asociadas? Como si la pasión, el amor, tuviera algo de brutalidad, de grosería, ¿no? Como si esto le diera un condimento extra. Y a veces se asocia como casi como un derecho de arrancar, de tomar, de arrebatar. Y en realidad la sexualidad es un compartir con el otro desde el ser del otro. Tiene que haber mucha más entrega que tomada, que posesión. Tiene que haber mucho más acto de dar que de recibir, porque yo doy y entonces el otro recibe de mí, pero yo no arrebato del otro. Y digo esto porque, como bien decía Cecilia, está planteado de ambos sexos, ¿no? Es la mujer o el varón que pueden ser violentos en su sexualidad, pero obviamente por una cuestión de fuerza física, muchas veces el varón hace una destreza, una demostración de su masculinidad, siendo en esta dualidad de que en la sexualidad tiene que poner el golpe, el grito, el descrédito, la subestimación, la guarangada, la escupida, la cachetada. Esa violencia que pareciera como que marca el territorio o pone posesión, en realidad denigra, degrada, envilece, subestima la condición de ser humano. Y es verdad que la sociedad muchas veces le reconoce al varón otras aptitudes, ¿no? Y entonces a lo mejor lo considera un muy buen deportista, por decirlo de alguna manera, o un muy buen jugador, o un muy buen artista, o un muy buen político, o un muy buen ejecutivo, pero sin embargo obvia, como escinde esta otra parte privada, que obviamente porque es privada no deberíamos meternos, pero cuando trasciende a la violencia, cuando esto se convierte en un delito, cuando esto se convierte en una agresión tan grande sobre otro sujeto, nosotros no deberíamos ponderar nada de esa persona, porque evidentemente estamos aplaudiendo de alguna manera su condición, ¿no? Y yo quería relacionar esto pidiéndole más que nada a las mujeres, por un lado, que dejemos de ser objetos dentro de una relación sexual. La mujer muchas veces se pone en ese lugar. Yo lo veo en las adolescentes que me dicen cuando yo se los muestro para que ellas mismas se sientan ridiculizadas. Pongo imágenes de mujeres exuberantes, ¿no? Con mucha teta, con mucha cola, mostrando la cola como más que cualquier otra parte del cuerpo. Las pongo recostadas sobre un auto, mostrando unas zapatillas. Y ellas mismas dicen, ay, pero la verdad que parece que nos estuviéramos regalando. Digo, cuando la mujer se brinda como objeto, aunque sea para una gota de cariño, para ser mirada, para ser observada, también de alguna manera consiente y pide permiso para que el otro como objeto juegue con ese objeto. Y a un objeto uno lo puede maltratar, le puede pegar, lo puede romper, no a un sujeto. La sexualidad no puede estar impregnada de violencia física, ni siquiera verbal, ni gestual. Por eso el amor, y no estoy hablando del amor adulcorado, de un amor simple, de un amor sencillito, prolijito, como le digo yo. Yo hablo del amor intenso, pasional, del amor vivido al extremo, hasta la emoción y la conmoción, hasta el orgasmo. No necesita de la violencia, porque la violencia es entender al otro no como sujeto, sino como objeto maltratado. Por lo tanto, mujeres y hombres, la sexualidad bien vivida con el amor es placentera 100%, es orgásmica 100%, pero por el bien que nos da, hacemos mutuamente al darnos como seres humanos en ese acto. No por el arrebato, ni por el daño, ni por la arrancada que yo hago con la violencia, por más excitado, por más enmascarada que esté mi acción, creyendo que esto forma parte de mi pasión o mi brutalidad. Les recomiendo una sexualidad vivida desde el amor como sujetos. Háganse respetar, porque respetándose van a respetar la relación y van a dignificar la relación. Durante muchos años, y todavía seguimos teniendo al profesional el respeto que se debe, pero
En otros tiempos había una fuerte cultura de que todo pasaba por el médico y los medicamentos. La situación se va revirtiendo. Este es el tema de Adriana Torres y Memoria Celular. Hay un paradigma, un viejo paradigma, que dice que la gente va al médico para curarse. En definitiva, es como que vamos al médico para que nos dé una pastillita mágica que nos cure. Creo que este es un paradigma que está muy enraizado en nuestra sociedad. Y en realidad el nuevo paradigma habla de otras cosas. Por ejemplo, dice que los pensamientos curan. Y los pensamientos curan más que los fármacos. Bruce Lipton, en su libro La biología de la creencia, él demuestra cómo los pensamientos influyen en la célula, cómo influyen en la forma. Inclusive Bruce Lipton habla de dos efectos que son muy ya vistos, analizados, y que la ciencia hoy los conoce y los está trabajando, como son el efecto placebo y el efecto nocebo. Es decir, que el paciente se le da una pastilla diciéndole con esto te vas a curar, y el paciente, más allá de que sea un fármaco o sea una simple azúcar, el paciente sana. Entonces, esto está demostrado ya científicamente, inclusive el efecto placebo se ha demostrado hasta con operaciones, en donde el paciente se le hacen las marcas con la cirugía como si se lo estuviese operando, se le va mostrando en una pantalla cómo se va haciendo todo el cambio, y el paciente, cuando termina esa operación, supuesta operación, que no fue una operación, el paciente siente la mejoría. Es decir, que el efecto placebo también depende de esta relación que tengamos con el terapeuta, de esta relación que tengamos con el otro. Ahora, Bruce Lipton dice, ¿qué pasa cuando con solo pensar en positivo no alcanza? Sí. A veces con solo pensar en positivo no alcanza. Si bien es importante que la actitud que marca el paciente frente a la enfermedad es importante, y que decida sanarse y que decida estar bien, eso es fundamental. Pero también es verdad que muchas veces el paciente, por más positivo o por más en positivo y creyendo que va a salir, no sale. Esto tiene que ver con cosas que están guardadas en el inconsciente y que van mucho más allá del consciente. Yo estoy segura que si le pregunto hoy a cada uno de los que están mirando este programa, ¿ustedes creen que se merecen lo mejor? Por supuesto que conscientemente decimos sí. ¿Ustedes creen que merecen estar sanos? Pero por supuesto. Sin embargo, ¿por qué no ocurre esto? ¿Por qué los conflictos de emociones y demás repercuten en nuestro sistema biológico? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué respondemos siempre a las mismas conductas o a los mismos problemas? Y esto es porque las situaciones traumáticas están guardadas en nuestro inconsciente y desde allí están comandando. Y el inconsciente, como siempre digo, es el comandante en jefe de nuestras acciones. Es 500.000 veces más rápido que el consciente, por lo tanto dispara la orden mucho más rápido de lo que conscientemente podemos querer manejar. Entonces, ¿cuál es la invitación? Por supuesto que pensar en positivo es importante, y por supuesto que hay que arrancar con un cambio de actitud en nuestra vida. Eso es fundamental. Pero cuando solamente pensando en positivo no alcanza, cuando solo haciendo afirmaciones no alcanza, es cuando tenemos que ir a buscar el origen de la situación traumática. Por eso este método, que no solamente se puede tomar en sesiones individuales, sino también en los cursos, es realmente fascinante. Yo los invito a transitar este camino porque hay un antes y un después. Limpieza y reprogramación de la memoria celular. Un camino sencillo, como decimos siempre, para llegar al corazón del trauma. El 8 de noviembre comienza el curso. Los invito. ¿Qué recordás vos de tus abuelos o de tus abuelas? Viste que las abuelas marcan en la vida de una persona. Es fuerte, es un peso muy grande, a veces para bien y a veces, para mal, pero vamos a tomarlo por el bien. Alina Marinelli, constelaciones familiares y el rol de la abuela. Mira, no solamente las abuelas, en realidad el hecho de ser mujer marca en la vida de una persona, porque justamente a la mayoría de las mujeres es la que nos toca llevar esta tradición. Y vos me dijiste así, marcan las abuelas, y a mí me vino una imagen de constelaciones que cuando, por ejemplo, hay un hijo que tiene estas habilidades manuales, así, suponete que
hacer ropa indumentaria, por decirte un ejemplo, porque en este momento no me acuerdo. Y cuando uno empieza a conversar con la persona que viene a trabajar, cuenta que, por ejemplo, que su abuela a lo mejor vino de un país, de Alemania, y que es bordadora. O sea, que tenía una actividad manual, bueno, y de conexión, ¿no? Con lo que puse este ejemplo porque, bueno, esto es algo real. No los ejemplos de esto, pero es algo real. Entonces, de alguna manera, esto que hacemos con amor, también se transmite con amor. Entonces, en honor a eso que nos hemos enseñado y que hemos aprendido, porque en el caso de muchas veces las abuelas nos han enseñado alguna actividad de conexión con nosotros mismos, y cuando hablamos de conexión también podemos hablar de meditación. En realidad, la nieta toma a la abuela porque la mamá le abre la puerta a la nieta para que tome de su abuela. ¿Pero consciente o inconscientemente? Inconscientemente. Yo creo que acá lo que hace todo es el amor. O sea, esto de abrir y permitir el reconocimiento, y que bueno, que esto que tan valioso viene acá tenga un lugar, tiene que ver con esa posibilidad de justamente de poder abrir desde este lugar tan importante, ¿no? que es de corazón, desde el alma. Y cuando esto se abre, esto emerge, y en el nieto esto va a surgir como una honra. La abuela, el abuelo, nuestros ancestros siempre van a ser importantes. O sea, acá todos en realidad van a ser nuestra base. Así como lo son nuestros papás, bueno, y para nuestros papás, ellos fueron nuestra base. Bueno, y cuando tuvimos la suerte de que nos hayan podido criar a algunos de nuestros abuelos y poder tomar de ellos todo ese amor, todo ese cariño, también es muy bueno y muy sanador para nosotros. Muchas gracias. Gracias. Miren, a mí me preocupa mucho cuando viene gente de Buenos Aires o está por hacer un paseo a esta ciudad tan linda, y ¿saben lo que dicen? Es cierto que hay muchos tiroteos, es cierto que hay muchos robos, y digo, Dios mío, ¿en qué se transformó esta ciudad? De aquella ciudad obrera, organizada, a una ciudad del narcotráfico. Bueno, ¿qué sucede? ¿Hay solución? Temas de la ciudad y el doctor Héctor Caballero. Mire, en primer lugar, nadie quita de que el problema de la inseguridad es un problema complejo por la fragmentación social que tiene la ciudad, y también nosotros los delitos cada vez son más complejos. Pero ninguna persona, y digo por el nombramiento de este nuevo gendarme Chamón, va a resolver el problema. Acá no es cuestión de hombres providenciales, por más capaces que sean. El problema que carece la provincia de Santa Fe es un plan para abordar la lucha contra la inseguridad. Yo no soy de los que critico solamente, sino de los que proponemos. Un plan de seguridad tiene que tener la presencia policial en la calle, cosa que en la ciudad de Rosario no existe, pero ni tan siquiera existe un policía en la puerta de cada comisaría, subcomisaría o seccional. En segundo lugar, tampoco existen los patrulleros dando vuelta por la ciudad. ¿Por qué uno necesita la presencia policial? La necesita porque previene el delito, con su presencia produce un efecto de disuasión contra el delito, y además, en caso de que se produzca el delito, se reprime el delito si hay presencia policial. Si no, siempre se llega tarde después que se cometió el crimen, que se cometió el robo, el arrebato, etc. En segundo lugar, además de la presencia policial, tienen que estar de a pie o en patrullero hablando con la gente. Hablando, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Ahora, usted no puede poner gente que viene de los departamentos del norte de la provincia, que no conocen la ciudad, que no conocen a la gente que vive en la ciudad, que recorren un barrio. Claro, entonces, ¿usted cómo obtiene información de lo que está pasando en ese barrio? Hablando
con la gente que tiene negocio, con la gente que es vecina. Usted se ganó la confianza y se acerca a contarle lo que está pasando en su barrio. Segundo lugar, nosotros le hemos planteado al gobernador y al ministro de Seguridad que deben existir los consejos comunitarios de seguridad. Esto en todos los países avanzados del mundo, sea de Latinoamérica, sea de Estados Unidos, de Europa, de Asia o de África, donde se ha involucrado a la sociedad civil. Tiene que haber los consejos comunitarios de seguridad, 25 vecinos, nosotros que participan quincenalmente en una reunión, no con la policía, sino con los del Ministerio de Seguridad, ¿no? Diciéndole qué es lo que está pasando en su seccional, qué es lo que está pasando, cuál es la gente, digamos, sospechosa, dónde pueden estar aguantaderos, dónde pueden estar los talleres donde se arruchan los autos para dividirlos por autopartes, dónde están los desarmaderos, dónde están las chatarrerías que venden y compran cosas robadas. La sociedad civil se involucra, en todos los países donde se ha bajado se ha involucrado, pero no con la policía, porque con el grado de corrupción estructural que tiene la policía de la provincia de Santa Fe, usted no va a ir a los vecinos a exponerlo a que vayan a la policía. El problema de las armas, se han hecho campañas, bueno, usted entrega las armas, te doy tanta plata, te doy esto, te doy el otro. Bueno, no pasa absolutamente nada, no han dado resultados porque la gente cada vez está más armado y resuelve a balazo lo que antes resolvía a las piñas. Entonces, el problema está, ¿no es cierto?, además de controlar el contrabando de armas que viene de Ciudad del Este, etcétera, etcétera, a veces por la hidrovía Paraná-Paraguay, por la ruta 11 o por la ruta 34. Además de eso, yo creo que la justicia tiene que tomar medidas. Todo delito que se cometa con armas, como en otros países del mundo, se quintuplica la pena. Y por último, ¿no es cierto?, le voy a dar un dato que es de actualidad total. Yo hace rato que vengo diciendo que en el Ministerio de Seguridad hay gente infiltrada, ¿no es cierto? O sea, que los delincuentes tienen gente infiltrada en los altos niveles del Ministerio de Seguridad que trabajan para ello. Ahora, cuando yo decía esto, me decían barbaridades, ¿no es cierto? Muy bien. La secretaria de Asuntos Complejos, que es la comisaria y abogada Ana Biglione, que está en ejercicio, cuando asumió, que ya hace bastantes años, asumió nombrando una brigada operativa para asuntos complejos, que son los que actúan en el asunto complejo, a 5 policías. De jefe de la brigada operativa nombró a su amigo, ¿no es cierto?, el comisario Gula Pereira. Bueno, acaba la Cámara, ¿no es cierto?, de ordenarle al juez que lo procese por un montón de delitos pesados, y entre ellos porque estaba en contacto a través de otro integrante de la brigada, ¿no es cierto?, que es un cabo, ¿no es cierto?, en contacto con los narcotraficantes de la zona sur de la ciudad de Rosario. Ahora, usted puede seguir teniendo de secretario de Asuntos Complejos a una persona que designa a 5 miembros para que actúen, serían los que actúan en los casos de máxima complejidad, de los cuales uno está preso, que es el cabo, ¿no es cierto? El otro, la Cámara ordena prácticamente que lo procesen y lo metan preso. Y hay otro también. Por eso digo, ¿qué hace el gobernador con el ministro de Seguridad y qué hace con ese Ministerio de Seguridad? Entonces, si el nivel de corrupción, ¿no es cierto?, si el nivel de connivencia de las cúpulas policiales con los narcotraficantes y con los delincuentes llega hasta tener oficina dentro del Ministerio de Seguridad en la Casa de Gobierno, me parece que si no se elimina a esa gente, va a seguir habiendo problemas y graves. ¿Viste la oreja? Ahí tenemos todos los puntos. Y a medida que te va tocando, sí, te va detectando qué órgano no está funcionando bien, ¿sí? La doctora Nora Guruchet nos va a hablar de auriculoterapia. La oreja es un microsistema que está conectado con el macrosistema, que es el resto del cuerpo. Un microsistema quiere decir
que en toda la oreja, en toda la piel y los cartílagos de la oreja, tenemos representados todo el cuerpo humano. El tratamiento a través de la oreja no es tan viejo como la acupuntura milenaria, es del siglo pasado. Entonces se descubrió, por técnicas de resonancia magnética, de mapeo cerebral, que estimulando determinadas zonas de la oreja se producían respuestas a través del sistema nervioso simpático en determinados lugares del cuerpo. Y así se estableció una topografía, o sea, una distribución anatómica. La de la oreja es así, se representa, como ves allá, como si fuera un feto dentro del útero materno. Acá tendríamos la cabeza, acá tendríamos la espalda, esto sería el cuellito, la columna cervical, la columna, y por acá tenemos los pies y las manos. Y acá dentro, porque si vos lo ves que el bebé está enroscadito así, claro, como está en la posición fetal, acá dentro de la oreja tenemos los órganos. Entonces, ¿cómo trabajamos la oreja? Toda alteración en un órgano, si es en un momento agudo, produce una reacción del sistema nervioso simpático y produce, lo primero, enrojecimiento. Entonces, primero observamos la oreja. Pues fíjate que ella tiene una zona acá más coloradita que el resto. Esta zona corresponde a la columna cervical, probablemente ella tenga contracturas cervicales. Y te va detectando. Entonces, nos fijamos primero, hacemos la observación. ¿Qué zonas están? Acá tiene una pequeña descamación. ¿Y eso qué te da? Y esta zona, tenemos que buscar bien en el mapa a qué corresponde. Todas las alteraciones de la piel es porque son reflejas y responden a la alteración de algún órgano. Y este es un detector de puntos. Nosotros vamos haciendo, después que hicimos la inspección visual, vamos tomando distintos lugares y vamos viendo. A ella aparentemente no le duele, pero los puntos dolorosos son los que nos van a indicar cuáles puntos hay que tratar. Y nosotros nos manejamos con la acupuntura, o sea, todo punto que manifieste con dolor se pone una agujita. ¿Nos vamos de viaje con la reina? No, pero esto no es una agencia de turismo, ella es odontóloga, pero vamos conociendo también su paso por Grecia, ¿sí? Bueno, la doctora Reynoso, Grecia y odontología. Buenas tardes, aquí estamos siguiendo el viaje y ya estamos en Grecia, aquí estamos en Míkonos, que ojalá a nuestro Rosario le copiara esa pinturita tan prolijito, tan limpito todo, tan bien arregladitos sus árboles, que nuestro Rosario en un momento lo fue, y ojalá otra vez volvamos, como hacíamos todo, a pintar, aunque sea con cal, se puede. Bueno, otra parte importante de la implantología que viene a cubrir, yo siempre digo que yo enseñaba cosas, es decir, yo siempre enseñé coronas, pero es lo último que hay que hacer, desgastar toda esa pieza dentaria, desgastarle esa hermosura de tejidos. Y en este caso, el implante viene a cubrir, fíjese que a nuestro paciente le falta una pieza dentaria. ¿Y qué enseñaba yo? En ese momento, cuando me recibí, enseñaba el puente que desgastaba las dos piezas contiguas para poder reponer esa pieza. Hoy colocamos un implante, colocamos hueso a todo su alrededor que también ayuda al hueso de la pieza contigua y podemos poner la pieza fija y no tocamos las vecinas, que es lo más importante que podemos hacer. Entonces esto es cuando nos falta, y sobre todo hay cualquier cantidad de pacientes con agenesia, que desgraciadamente antes se hacía muy mal y se llevaban los dientes al lugar de la pieza faltante, y en ese lugar donde a lo mejor casi siempre era un incisivo lateral, se le colocaba un canino, y el pobre premolar que venía primero, el primer premolar, ocupaba con muy pocas raíces, ocupaba el lugar del canino, que era el que estaba dirigiendo el frente con el lateral, y que no lo podía hacer. O sea que cada pieza, siempre lo dijimos, debe estar en su lugar.
Y así vemos como a lo mejor hicimos ortodoncia para hacer el espacio de la pieza faltante, y entonces tenemos el incisivo central en su lugar, el incisivo lateral va a ocupar este lugar, y el canino está dirigiendo el tránsito, así de frente y lateral, en el lugar que le corresponde. Y ahí vemos las piezas, la de esta pieza del lateral, como el implante nos hace de raíz, el perno nos hace de perno y la corona nos hace de la pieza dentaria faltante. Ahí estamos colocando un provisorio que con una luz enseguida se puede hacer uno, y entonces el paciente nunca se va sin la pieza dentaria, y si no, de todas maneras también se puede pegar, como estamos haciendo en este caso, de provisorio, a los dientes vecinos. Un canino temporario. ¿Y cuántos años tenía nuestro paciente? 40. Era un compañero nuestro de la facultad, muy querido. Y entonces, estos puentes, estos maravillosos puentes que vemos, son los que nosotros hacemos también en esa parte de la estructura. Entonces, la prostodoncia basada en la evidencia es la que permite a los profesionales poder basar sus decisiones clínicas de acuerdo con la mejor evidencia disponible. No es porque sí, es porque está todo bien señalado. Nosotros necesitamos conocer los datos clínicos más actuales para poder ofrecer la mejor rehabilitación preventiva. Está previniendo que nosotros desgastemos todas las otras piezas dentarias y que cada una ocupe en su lugar. También puede haber faltantes mucho más grandes. En estos pacientes tienen sillas libres. Sillas es el lateral donde faltan todos los premolares y molares, que es muy importante porque es el que hace el cierre. Acuérdense que el deslizamiento de los dientes anteriores es suave, no es donde tiene que apretar. Por eso yo le digo, el paciente viene siempre porque el incisivo lateral, pero lo importante es que en esta zona se haga ese cierre. Por eso la importancia de estos implantes. Es un tema que está en todos los medios, que por un lado está bien que se instale para que la mujer tome conciencia de que no es un objeto, sino que es una mujer, y que no la usen. Está bien, en las campañas publicitarias, si uno se pone a ver, están siempre, ¿sí? Hasta en un programa de televisión famoso. Bueno, la doctora Treviño va a hablar de este tema, de las playeras y la mujer objeto. Sí, desafortunadamente, Cecilia, sí. Hay leyes e inclusive en Argentina, desde el año 2009, tenemos la Ley Integral de Protección a la Mujer, que en realidad es una copia casi fiel de la ley española, que fue bastante anterior a la ley argentina, con modificaciones, ¿no? Esta ley, que fue reglamentada un año después, es muy importante y no se tiene en cuenta. No se tiene en cuenta en los hechos y pocas veces en la parte jurídica y en la parte de tribunalicia, ¿no? En lo personal, la he aplicado desde que prácticamente se sancionó, desde que entró en vigencia, en los casos que tengo de violencia o de acoso contra las mujeres, porque es muy amplia, es muy abarcativa y comprende todas las clases de violencia contra las mujeres, ya sea simbólica, mediática, violencia de género, feminicidios, bueno, ya eso entraría también ya con una arista penal. Pero concretamente lo vemos, como dije hace unos minutos, que existe legislación, y existe una legislación concreta y que está vigente desde hace ya varios años, pero sin embargo, todavía, y veo que cada vez con más fuerza, se utiliza la imagen de la mujer como cosa, como mujer objeto. Esta es una forma de violencia contra la mujer y a su vez de discriminación para la mujer. En los lugares de trabajo se ve mucho y en los últimos días ha tomado conocimiento público
una denuncia de playeras de una estación de servicio del Gran Buenos Aires, en donde se les exige vestirse como colegialas. Es decir, con calzas, con polleritas muy cortitas, con las colitas bien paradas, es decir, una especie de conejitas de Playboy, pero en versión colegiala, y por lo tanto nadie puede ignorar que en casi la mayoría de los seres humanos integrantes al sexo masculino comienzan a abundar en ciertas fantasías de índole sexual o de todo tipo. Y la empresa como método de defensa dijo que era una forma de marketing. Bueno, si ese es el método de defensa, además es deplorable, porque si utilizar a la mujer, exigirle, porque hablan de un consentimiento, pero ese consentimiento no existe, porque ese consentimiento significa o te vestís así o perdés el trabajo, y eso no es consentimiento, porque consentimiento es cuando hay libertad, y una persona que está en una disminución tanto económica como jerárquica en un lugar de trabajo, jamás tiene plena libertad para elegir. Es una imposición. Ahora, este caso, además, los medios lo han difundido muchísimo y me parece muy bien. Ahora ya está en manos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y a través de toda una denuncia fuerte que ha hecho el gremio respectivo a nivel nacional. No obstante, no es el único caso. ¿Y el INADI qué pasó? Siempre está el INADI hasta el momento no ha tenido, por lo menos que me conste, una pronunciación enfática. Sí la ha tenido en otros casos, pero considero que debería actuar con más vehemencia en todas las situaciones, que son innumerables. El caso de las playeras, reitero, es muy reciente, se difundió mucho, está vigente, pero no es el único. Existe en todos los lugares de trabajo, existe en el sector gastronómico, existe en el sector de los telefónicos, existe en el sector comercio, existe en todo cuanto gremio, o mejor dicho, actividad, ya sea de índole comercial o de servicios. Fundamentalmente, este tipo de violencia y este tipo de disfraz y de mujer objeto existe en las actividades que son más bien de comercio y de servicios, y también de atención al público. ¿Por qué? Porque, como la empresa bien lo dijo, y no lo comparto en absoluto, es una forma de marketing, es una forma de atraer la atención, pero violando derechos fundamentales y esenciales de la mujer como ser humano. Estábamos hablando con Matana, también querido dirigente, ¿sí? Fue concejal, presidente del consejo, tiene toda una larga trayectoria a nivel sindical y a nivel político. Entonces estábamos hablando ahora de las elecciones del año que viene. Y yo le preguntaba, pensar que en esta ciudad, que le decían la ciudad del capital del peronismo, ¿vos te acordás lo que era esta ciudad? Bueno, hasta en eso cambió. De la ciudad capital del peronismo, ¿por qué ese peronismo le entregó todo lo que era esta capital a la capital del socialismo? Bueno, tema de Osvaldo Matana. Todas las voces, todas las manos. Sí, yo arranco por lo primero. Me parece que sí. En un año electoral, nosotros y un grupo importante de organizaciones sindicales, cerca de 40, estamos trabajando para el Frente Renovador, en la apoyatura de Sergio Massa. La provincia la veo
Me parece que Bonfatti está haciendo un mejor gobierno que Wiener. Tengo profundo respeto por los dos porque los conozco a los dos. En mi función de concejal he tratado con ambos. Son excelentes personas, lo digo. No comparto un montón de cosas, ¿no? La ciudad la veo muy mal, la ciudad está muy mal. Creo que ha sido una de las peores gestiones del socialismo de la señora Fein. Y al peronismo, ¿qué le pasó? Que perdió el pomposo título de ser la capital del peronismo, la ciudad de Rosario. Lo perdimos por defectos propios. Y me parece que los justicialistas, y me incluyo, no me excluyo, me parece que los justicialistas dejamos de hacer las cosas que hacíamos, es decir, atender las unidades básicas, atender a los compañeros, ser el lugar de socorro y el lugar de sostén de un montón de compañeros que se encontraban en situaciones difíciles. Dejamos de hacer esas cosas. Y esa posta que dejamos nosotros la han tomado los socialistas. A ver, Ceci, la posta que dejaron los socialistas por los 30 o los 40 la tomó el peronismo. Y las cosas cómo se invierten ahora. Las cosas buenas que planteaba Palacios, que después tuvo algunos deslices con la revolución libertadora, pero bueno. Pero la trata de personas fue la de él. Mirá claro. Qué se está tratando hoy. Pero si tú algún desliz porque después fue embajador de la dictadura de la revolución fusiladora. Sí. Pero decía muchas cosas importantes y serias que hizo Palacio, que no las podía plasmar porque era un congreso totalmente adverso de conservadores y gorilas. Sí. La posta la toma el peronismo, la toma el general Perón. Y contrario censo hoy, ¿qué es lo que pasa? Todo aquello bueno que hizo el peronismo, todas aquellas cosas que hizo el peronismo en función de la doctrina, una doctrina social, ¿no es cierto? La fuimos dejando perder. Los socialistas, mis amigos los socialistas, tengo muchos amigos socialistas que no son nada tontos, fueron tomando esas postas. Y hoy el peronismo se encuentra en una situación muy difícil, con muchas dificultades de volver a ganar, ojalá me equivoque, de ganar la provincia, y que muchas dificultades de ganar la ciudad. Está fraccionado, está atomizado el justicialismo, y esto lo tengo que decir. El Frente para la Victoria no ha sido una cosa buena en la construcción política en la provincia de Santa Fe. Ha servido para ganar las elecciones a nivel nacional, pero la construcción política del Frente para la Victoria de la provincia de Santa Fe no ha sido buena. Porque han sido, contrariamente a lo que decía General Perón, que los peronistas no debemos ser, han sido sectarios y excluyentes. Gracias, Osvaldo. Y también quiero agradecer muchísimo su participación a esta mujer que es encantadora, te lee el tarot, como te digo siempre, 1 hora te tiene y vas a ver los resultados. Adela Granoliar. Casa 1. Casa 1 me va a hablar de la personalidad del consultante. Cómo vino, cómo se lo ve en su ámbito familiar, sobre todo desde afuera, y cómo se lo va a ver en un futuro. Como venimos diciendo, el presente lo da el signo y el futuro el planeta. Muchos pueden decir, y me va a comentar cómo soy, yo ya lo sé, sí, es verdad. Pero dicho sin ninguna carga emocional, va a ayudar mucho al consultante a que pueda modificar ciertas actitudes y conductas indeseables que lo perjudican. Por supuesto, tiene su libre albedrío. Poder modificar lo que no estamos haciendo bien nos sirve ¿para qué? Para evolucionar. De eso se trata. La casa 1 corresponde a la carta El Mundo. El mundo pertenece al signo de Aries. Ahora bien, jamás debemos decir qué carta le tocó al consultante, a qué signo pertenece, absolutamente nada de eso. ¿Siempre en casa 1 me va a tocar el mundo? No necesariamente. No nos olvidemos que siempre se trabaja con la energía del consultante. Entonces puede tocarme el mundo como puede tocarme cualquier otra carta. Bien, a continuación vamos a la casa número 2. ¿Cuál es su contenido? El dinero. ¿Cómo es la entrada de dinero y cómo va a ser esa entrada en el futuro? La carta que pertenece a la casa 2 es el mago
y el mago pertenece al signo de Tauro. En los próximos micros vamos a hablar de cada carta, pero vamos a ver que el mago cuando trabaja, trabaja y cuando descansa, descansa. O sea, es la carta de la actividad laboral más importante que hay en el tarot. Bien, casa 3. Casa 3 es una casa de un contenido muy extenso. Cómo se comunica con las personas que están a su lado, en el trabajo, con los vecinos, con compañeros de taller, si estuviese haciendo algún taller, con compañeros de estudio. Viajes cortos, noticias, es la casa del auto. Si va a tener oportunidad la persona de cambiarlo o no, si tiene algún inconveniente con los papeles. Es una carta muy extensa. También si tiene hermanos, si está haciendo algo con las manos, o sea, si es artesano, si es una persona joven, puede estar haciendo un EMPA, o si es un jovencito, sus estudios primarios o secundarios. Y fundamentalmente, cómo se maneja durante el día y cómo termina ese día. En toda casa, acuérdense, se lee el presente y luego el futuro, que me va a decir cómo se van a resolver esos problemas. Ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Te veo el domingo a las 8 de la mañana, como te digo siempre, con mate, bizcochitos y el valor de vivir. Gracias.